si alguno o alguna se anima a compartir cómo estuvieron las charlas y demás del evento del viernes, estaría buenísimo. Tan tímidos hoy. Muy lunes. ¿Qué pasó? Que siempre hablan. Hoy están calladitos. Estuvieron en el evento del jueves y del viernes. Si quieren comentar de alguno de los dos eventos, tanto sea el de Mariela, que fue el jueves, o el de los dos emprendedores que fueron a dar testimonio y un poco explicar cuál fue su experiencia. Si quieren contarnos algo, nos gustaría escuchar cuál es la opinión que tienen. Hola, buenas tardes. Hola, Eh, Yomara, ¿qué tal? hola. Yo estuve el jueves, el viernes no pude ir, pero el jueves sí estuve y estuvo bastante interesante la charla que tuvimos, muy motivadora, muy buena. Me pareció importante poder conocer a las personas que estaban ahí, no solamente a la disertante, sino a todos los que estaban ahí. Pude conversar con algunos, a mí que me encanta conversar, y bueno, conocer a mis compañeros, por decirlo así, a los futuros emprendedores también. Estuvo bastante interesante, muy bien organizado, a tiempo, todo perfectamente. Se entendió el mensaje de la clase perfecto. Qué bueno. Clave eso que Bueno, muchas decís, gracias. lo hablamos al final de la clase del viernes, ¿no? Eso de vincularse lo más posible con todo el mundo. Uno nunca sabe quién puede ser un futuro socio o socia, o cliente, o proveedor, o aliado, etcétera, ¿no? Más allá de avanzar con los proyectos personales, siempre está bueno vincularse, compartir experiencias, aprender, enseñar, etcétera. Está bueno, está muy bueno. Es algo que con la virtualidad a veces es difícil, ¿no? Así que cuando hay eventos presenciales hay que aprovecharlos al máximo. El tipo de relación o de vínculo que se da conversando presencial es muy diferente al virtual. Sí, es muchísimo, muchísimo diferente, sí, porque le ves la cara, las expresiones, si le gusta o no le gusta lo que le estás diciendo, si te soporta o no. Muchas cosas puedes sacar de la presencial que lo virtual no te da. Total, es otro tipo de vínculo, más profundo. Sí, sí. Bueno, Bueno, ya se somos casi estabilizó la 20 ya. entrada. Sí, Bueno, si querés podemos comenzar. Ya más o menos se estabilizó la cantidad de participantes, bien, así que podemos avanzar. espectacular, buenísimo. Bueno, nada, vamos a continuar con lo que vimos un poco el viernes, que estuvimos hablando un poco de lo que era una introducción breve a los nuevos modelos de negocio, cómo se está hoy en día comercializando o pensando en las empresas en la actualidad, ¿no? Que hubo muchos cambios a nivel tecnología, innovación, etcétera. Y hoy, la segunda clase, nos vamos a dedicar a profundizar un poco más en una de todas las claves que vimos la clase pasada, que es la innovación. Así que vamos a hablar un poco sobre las diferentes formas de innovar, metodologías, estrategias, técnicas, objetivos, etcétera. Preparando todo para mí una de las clases más importantes, que es la que viene, que es la del Business Model Canvas y de monetización. Así que vamos a avanzar un poquito. Primero un breve repaso sobre lo que vimos la clase pasada, que seteamos las bases, ¿no? y la previa, un poco hablando sobre los modelos de negocios típicos que conocíamos todos y que la mayoría está muy acostumbrado o acostumbrada a interactuar. El minorista, que hablamos que era, ¿alguien se acuerda de los ejemplos? El típico de un kiosco, una veterinaria que da a la calle, un supermercado, etcétera. Estaba su contraparte mayorista también. Los servicios, como podría ser un hospital, o podría ser una plomería, o un arquitecto, o una consultoría, etcétera. Y el modelo de suscripción, que era básicamente en general de productos, pero también puede ser de servicios, donde de manera recurrente uno accede a un producto pagando una suscripción periódica, en general mensual. Hablamos un poco de los nuevos modelos de negocio, posibilitados por las innovaciones, por tecnología, por todo el avance que hubo en la humanidad.
los más conocidos hoy en día, que son los basados en plataforma, que se acceden mediante internet. Mercado Libre es el ejemplo argentino más conocido, pero hay un montón. El modelo freemium, que era este en el cual nosotros podíamos, mediante una especie de prueba gratuita limitada, proveerle a nuestros clientes o potenciales clientes y usuarios una pruebita de lo que nosotros ofrecemos. Y si en el caso de que están convencidos de que les gusta, de que están contentos, le ofrecemos un plan o diferentes planes pagos para poder acceder a la versión completa de nuestro producto o servicio. Y los últimos dos, que son los más nuevos y los que también generan más debate y hay más innovación todavía, que son los modelos de economía colaborativa y el modelo de economía circular, que tiene, como hablamos, muy en cuenta todo lo que es el medio ambiente, la economía sustentable y todos los cuidados que las nuevas generaciones y las nuevas mentalidades tienen muy en cuenta a la hora de hacer un negocio, ¿no? Y lo tienen como parte del modelo. Hablamos de características claves que tienen los nuevos modelos de negocio para poder llamarse nuevo modelo de negocio y no ser un modelo de negocio antiguo o típico de antes, que son la innovación, que están orientados al cliente, que son ágiles y se adaptan a los cambios constantes que tiene el mundo, que están enfocados en la colaboración y que también, como hablábamos antes, tienen esta nueva mentalidad de sostenibilidad y responsabilidad social, tanto en lo que es el medio ambiente como también en el impacto social que puede generar en las diferentes comunidades que son afectadas o no por el producto o servicio. Y la idea de hoy, perdón, pero sigo con tos todavía después de un mes, es dedicarnos y enfocarnos bien en la innovación, en qué tipos hay, de qué manera yo puedo fomentar que mi empresa, mi emprendimiento, mi equipo trabaje de manera innovadora. Vamos a ver que innovar no significa hacer cosas locas, tecnológicas y extremadamente nuevas, sino que muchas veces con dos productos que ya existen, juntándolos, surge algo súper útil y súper nuevo. Vamos a ver un ejemplo después que es súper claro en eso. Y vamos a terminar viendo y trabajando un poco un método particular que se utiliza para, no solo para innovar, sino también para encarar una posible solución o un posible diseño de una solución para un problema que nosotros hemos detectado o que estamos detectando en un grupo de gente que podría ser un segmento de clientes para nosotros. Antes de comenzar con lo de hoy, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo relacionado a la clase que vimos el viernes, a los temas? ¿Le quedó picando algo? ¿Buscó por su cuenta en internet un poco de información y tiene algo para aportar? Algo por el estilo. Si no, ya nos metemos de cara a los temas de hoy. Están muy callados hoy, lunes. Así que tenemos Hola, después buenas. de interactuar. Hola, Nau, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Yo quería preguntar si me puede dar otro ejemplo de estas economías circulares o de modelos que algo ¿De hablamos la otra vez. economía circular? Sí, claro. Bueno, uno de los modelos que yo les había contado era este de la empresa que creo que llamaba Bola. ¿Se acuerdan? Que a partir de material reciclado de neumáticos creaba pelotas de fútbol para la venta. Y creo que encima, por cada pelota que vendía, regalaba una a una comunidad con un potrero o algo por el estilo. A ver, todas las empresas, las más masivas, incluso de bebidas, no sé, Coca-Cola, un montón de esas empresas, están teniendo muy en cuenta lo que es el uso de productos reciclados para sus envases, por ejemplo. Inclusive las marcas de ropa también. No sé, ahora cada vez hay más zapatillas que tienen elementos reciclados, ropa que está hecha con material reciclado, ropa que se utiliza y se devuelve, un montón de como técnicas que lo que hacen es intentar dejar de producir nuevos materiales y reutilizar los que ya existen, ¿no? Bueno, bolsas biodegradables. El otro día me apareció un videito de como unas etiquetas de plástico que uno le puede poner a las viandas o a los tuppers, para poner qué es, por ejemplo, o cuándo podría llegar a vencer, que se lavan, cuando vos lavás con agua el producto, se deshace, entonces no contamina, no hace falta acordarse de reciclarlo, sino que simplemente se diluye.
digo, todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente y la reutilización de productos y demás puede ser tenido en cuenta dentro de lo que es economía circular. Y de vuelta, no son empresas nuevas la mayoría, ¿no? Sino empresas que sobre todo son masivas porque producen demasiado desechos o demasiada basura o demasiados productos a la venta, entonces por todos lados está ese producto. Esas empresas con un poquito de conciencia, generando algún modelo que tenga economía circular, produce un impacto ambiental positivo tremendo. Muy bien. No sé si Incluso ustedes conocen, sí. había visto algo por las redes sociales de una ley que había salido en Europa sobre índice de restauración o para combatir la obsolescencia programada. Viste que se está hablando mucho de eso también. Sí, bueno, también hay un montón de empresas que van a ver que tienen como un loguito de una hojita verde que dice neutrales en carbono, carbono neutral, o algo por el estilo, sobre todo las de transporte, de logística, etc. Eso significa que tal vez su modelo es, no sé, los camiones, una empresa de logística de camiones, que obviamente los camiones por ahora siguen siendo nafta, gasoil, etc. y contaminan, hasta que no haya camiones eléctricos por todos lados o camiones con otro tipo de combustible, no pueden hacer mucho más que eso, pero sí pueden, por otro lado, por fuera de lo que es su modelo de negocio, pueden aportar al medio ambiente. Entonces, aportando por un lado, cancelan todo lo malo que producen, digamos, hasta llegar a ser neutros, pero ayudan todo lo que empeoran, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso obviamente ellos lo usan como bandera, que hablamos que estaba bien eso de publicitar y hacer un poco de marketing también con las cosas buenas que uno hace. También están dentro de economía circular. Bueno, incluso, no me acuerdo, Nahu, si eras vos o era Sergio, pero alguno tenía un emprendimiento de paneles solares, de energía Sí, renovable. Bueno, es un emprendimiento totalmente encuadrado dentro de lo que es un modelo de economía circular. bueno, Excelente. gracias. No, por favor. Entonces, volviendo a lo que es innovación, encontramos que hay un montón de tipos de innovación y de lugares donde innovar, pero hay 4 más relevantes, que son la innovación tecnológica, la innovación en producto, la innovación en proceso o la innovación en el modelo de negocio. La clase pasada hablamos bastante de lo que es la innovación en el modelo de negocio, pero no hablamos mucho sobre las otras 3. ¿Qué es la innovación tecnológica? Nosotros, cuando hablamos de esto, nos referimos, y acá los ejemplos van a ser un montón, nos referimos a un avance tan grande en tecnología que es totalmente nuevo, como podría ser el Internet en su momento, o el teléfono celular, o, no sé, hoy en día la inteligencia artificial, por ejemplo. Son modelos que avanzan mucho en lo que es crear una tecnología nueva. Pero, digo, yendo hace, no sé, muchos años atrás, el martillo también fue una innovación tecnológica. Era crear una tecnología que en su momento no existía y a la comunidad de ese momento le resolvía un montón de problemas. No hace falta que cuando hablemos de tecnología hoy en día pensemos en internet, computadoras, obviamente es lo más normal, pero hay un montón de esos aspectos nosotros que podemos encarar lo que es la innovación como para concebir la tecnológica. Obviamente no tiene que ser algo nuevo, también puede ser una mejora de algún producto o de algún servicio agregándole tecnología a sus características. Otra innovación común es la innovación en producto. Es crear un producto que tenga un beneficio particular o algo único en el momento en el que estamos hablando. Por ejemplo, en su momento el teléfono celular ya existía, pero de repente se creó y se innovó en cómo se interactuaba con el teléfono. ¿Se acuerdan que de repente, de un día a otro, pasamos de haber teléfono con botones a tener una pantalla táctil? Y eso revolucionó y fue una innovación total en cómo el usuario interactuaba con el teléfono celular. ¿Por qué? Porque le estaban mejorando esa experiencia de uso. Después, los primeros teléfonos celulares, si se acuerdan, uno apretaba y tenía que hacer fuerza un poquito para que funcione. Como el cajero automático, que no funciona solo por tocar la penita. Bueno, de pronto cambió el tipo de pantalla y ahora simplemente con apoyar el dedo ya toma la interacción. Eso también es una innovación en producto. Es agarrar un producto existente y mejorarlo un poquito
para que tenga mejores beneficios y mejor uso y mejor eficiencia para el usuario. Otra que no es tan conocida o tan bien vista como el resto, porque está un poco más adentro de las empresas y mucho no se habla, es la innovación en proceso. En general estamos muy acostumbrados a que cuando algo funciona, lo dejamos así como está. Y confiamos en que por seguir repitiendo y seguir trabajando de esa manera, todo va a seguir saliendo. ¿Qué problema hay? Un poco lo que hablamos la vez pasada. Hoy en día, con la competencia que hay, con la cantidad de gente que puede y tiene oportunidades para crear sus propios emprendimientos, empresas, etc., es muy fácil que alguien encuentre una mejor manera de hacer lo que yo hago y que en algún lugar encuentre un beneficio y que ahí, a nivel competitividad, me gane. Entonces, si uno está con la mente puesta en cómo mejorar la forma en la que uno trabaja o la forma en la que uno crea valor, vamos a poder, en algunas de las aristas, reducir costos, mejorar la eficiencia, ser más rápidos, etc. Y vamos a poder mejorar la puesta de valor para nuestros clientes. Un ejemplo claro de esto es YPF. YPF tiene pozos petroleros y los explota y consigue petróleo y lo vende. Y después hace un montón de cosas con eso. El petróleo ya lo conseguía, ya tenía pozos, lo conseguía y lo trabajaba. Pero en un momento se dieron cuenta que con diferentes técnicas, voy a mutear Gonza por el ruido, ahí está muteado solo. Con diferentes técnicas como inyección de agua, como un montón de cosas distintas, podían hacer que cada pozo de petróleo les aporte aún más de lo que estaban logrando. Como ellos tenían un 10% de pérdida del petróleo, por así decir, de cada vez que lo explotaban. Entonces, se pusieron a investigar, trabajaron, hicieron pruebas, ensayaron técnicas, etc. Y lograron que cada pozo de petróleo les aporte más petróleo y simplemente con eso lograron aumentar las ganancias que tenían anualmente. Entonces, no innovaron en lo que están vendiendo porque siguen vendiendo petróleo. No crearon algo nuevo porque siguen, no es que ahora de repente venden energía eléctrica, siguen vendiendo petróleo, entonces no es un producto nuevo. Lo que hicieron fue mejorar la forma en la cual trabajaban y estaban creando ese valor para gastar menos plata o para obtener más del mismo producto usando lo mismo, la misma inversión, etc. Me pareció un ejemplo no tan típico, pero que estaba bueno para ver cómo podemos trabajar de esto, la forma en la que creamos el valor para poder mejorar. Y eso de vuelta es considerado innovación. A priori no estamos viendo, no es internet, no es algo tecnológico, así que nos llame la atención como decir, uy, qué innovación, pero bueno, a la empresa le trajo beneficios nuevos. Y esto lo voy a pasar rapidito porque lo hablamos bastante la vez pasada, es innovar en el modelo de negocio, es encontrar nuevas formas de trabajar toda la cadena de crear, aportar y absorber el valor para llegar al usuario de mejor manera. Sí, acá les quería traer un ejemplo que estaba bueno porque es bastante completo, que es el de Tesla. A mí no me gusta irme muy lejos de Argentina con los ejemplos, ya lo saben, pero bueno, este me pareció bastante interesante. Tesla es una empresa de Estados Unidos que vende autos eléctricos, que tienen una particularidad que es que algunos se manejan de manera autónoma, ¿no? O tienen forma de manejarse autónomo. Más allá de toda la innovación tecnológica, de producto, todo lo que hizo esa empresa, tiene algo nuevo, distinto a todas las otras empresas en el mundo casi, que venden autos, que es que le vende directo al cliente. Uno cuando va a comprar un auto, ¿qué hace? Salvo que le compre a otra persona un usado. Cuando va a comprar un 0 kilómetro, va a una concesionaria que revende autos de diferentes marcas. Bueno, Tesla, a través de su página web, te vende el auto directamente al usuario. Entonces, está eliminando un intermediario en la cadena que le permite hablar directamente con el usuario, hacer que la experiencia de entrega del producto sea mejor, y tiene el canal abierto para comunicarse con el usuario. Entonces le puede preguntar, ahora vamos a ver lo importante de estar en conexión con nuestro usuario y nuestro cliente. Pero tiene esa relación, ese vínculo más cercano, eliminando la concesionaria del medio, para poder mejorar toda la experiencia de lo que es el modelo de negocio. Fíjense que es re simple lo que hicieron, no es nada loco, o sea, simplemente le venden directo a la persona. Pero bueno, nadie antes, ninguna otra concesionaria había probado esto, y es una nueva forma de comercializar y de hacer llegar su producto.
¿Algún ejemplo que quieran aportar de lo que venimos hablando de recién? Otro ejemplo piola que sumando a esta empresa Tesla es la innovación en producto. Uno tiende a pensar de vuelta en que son eléctricos y en que son autónomos. Hay algo mucho más tonto, si se quiere, pero que fue súper interesante y súper clave para que ellos puedan comercializar sus autos eléctricos, que es que crearon baterías de mayor duración. Es re simple, pero permitieron que el auto sea mucho más usable, porque si no tenían que cada, no sé, una hora ir y cargarlo. Bueno, hicieron un trabajo en la eficiencia y en la durabilidad de las baterías para que el producto final, que es el auto, sea mucho más atractivo para los usuarios. Obviamente se basaron en tecnología que ya existía, como una batería. Pero bueno, le trabajaron una característica que, de vuelta, es la durabilidad y la eficiencia para que el producto sea más atractivo. En todo este proceso y las diferentes aristas en las cuales se puede innovar o se puede realizar una innovación o llegar a una innovación, hay 3 formas claras que se destacan. La primera es una innovación incremental. Es decir, yo tengo un producto, como puede ser un teléfono celular o un auto, y de a poco le voy realizando mejoras, un agregado, una optimización, puedo eliminar a los concesionarios, le puedo agregar una computadora, le puedo hacer que sea autónomo, puedo ir mejorándole pequeñas cosas para que, digo, de vuelta, de manera incremental, capaz el usuario no lo percibe tan loco, porque es de paso a pasito, podamos ir haciendo llegar esas innovaciones que nosotros producimos al producto final. Estos son los 2 ejemplos más claros que hay. Teléfonos celulares, todo el tiempo salen teléfonos nuevos, pero no son 100% nuevos. Tienen una cosita. Tienen cámara, tienen 2 cámaras, se pliegan, no sé, son más grandes, más chicos, más rápidos, etcétera, tienen más capacidad, pero sigue siendo el mismo producto con una pequeña innovación. ¿Qué otro producto o servicio se les ocurre, se les viene a la mente, que pueda caer dentro de esta categoría de innovación incremental? ¿Alguno por ahí? Sí, Sergio. En mi caso, enfrentando nueva tecnología con la fabricación de los trapos de piso. Antes, en la antigüedad, digamos, no, de acá 15, 20 años atrás, los telares eran a mano, se hacían a mano los trapos. Hoy en día, como no hace la tecnología, se lo hace y va evolucionando de una manera también de que el producto se optimice. Te muteaste ahí justo. Ahí. No se escuchó lo último. Pero digo, bueno, perfecto, es un ejemplo claro. Es una innovación incremental, entiendo, porque el producto sigue siendo parecido y le fueron agregando algo, pero en este caso no fue al producto, sino fue innovación en qué, según lo que me decís. Innovación en la tecnología de construcción, En cómo se construye de elaboración de productos. Ok, bueno, entonces, si hablamos de innovación en la construcción del producto, estamos hablando de un caso parecido al de YPF antes, ¿no? Es una innovación en el proceso. Totalmente. Bien, Xiomara. Que permite que, y capaz reducir costos, o capaz fabricar más gastando lo mismo, o permite, no sé, tal vez aumentar la calidad en algún punto porque está hecho con una máquina, etc. Por ahí la clave es, cuando hablamos de innovación incremental, de vuelta, entender que es algo que no es de la nada, sino que de a poco vamos mejorándole algo. Entonces, bueno, capaz en un momento, listo,
se innovó en el proceso porque se agregó una máquina. Bueno, capaz después la máquina se mejora un poquito más porque se le agrega una pieza nueva, o porque hay dos máquinas que una hace una parte y la otra hace otra cosa, y eso también permite ser más eficientes, y de a poco vamos siendo incremental. En este caso, me parece a mí, no sé ustedes qué opinan, pero si hablamos de algo que se hacía a mano, por ejemplo, y de repente se introduce una máquina que cambia totalmente las reglas del juego en lo que es el proceso, yo lo veo más como una innovación disruptiva, que es la que viene después, ¿no? Porque es como un cambio total. Pero bueno, muchas de estas cosas igual no están escritas en piedra, no son tal cual, digo, son también sujetas a interpretación, al contexto, etc. Entonces, yendo al siguiente tipo de innovación, como decíamos recién, la innovación disruptiva es algo que nos cambia totalmente el eje de la cuestión, ¿no? Que nosotros veníamos viéndolo, trabajándolo de una forma y de un día para otro totalmente nuevo. Por ejemplo, Internet. No sé, nosotros veníamos comunicándonos por, no sé, cartas enviadas por correo, o veníamos buscando la información en un libro, o veníamos hablando con amigos también por teléfono, y de repente se crea Internet, y eso cambia totalmente el contexto, la regla del juego, y es una, digo, es, de vuelta, es una innovación en un montón de ejes, justo Internet, porque es en comunicación, en almacenamiento, en un montón de cosas, que cambian 100%, no quiero sonar tan muy vendehumo, ¿no? Pero el mundo en el que vivimos o la forma en la cual interactuamos nosotros con algún dispositivo, algún producto o algún modelo de negocio. Ahí me pareció que Juan levantó la mano, no sé si fue a propósito, sin querer, o tienes una pregunta. Ahora sí, te quería hacer Sí, una consulta. ¿Puede ser que una misma empresa, dependiendo de la etapa, digamos, de su historia, pase por distintos tipos de innovación? Se me viene esta idea, por ejemplo, de los servicios de streaming, que por ahí van innovando, actualizándose, digamos, todo el tiempo, y pensando también, por ejemplo, en ChatGPT, que sería una innovación disruptiva, y que a su vez tiene que ir actualizándose también porque es un software, digamos. ¿Cómo sería en este caso? totalmente de acuerdo. O sea, tanto lo que vimos en la clase pasada como lo que estamos viendo ahora, no son características que, o sea, que una empresa tenga que tener una o la otra. De hecho, en general, las empresas que tienen una cultura innovadora suelen abarcar varias de estas cosas. Digo, no sé, para dar los casos que vos hablaste recién. No sé, Netflix. Netflix pasó de el alquiler de películas y series por correo, que te enviaban un cassette a tu casa y después vos lo devolvías por cassette, por correo, a crear una plataforma digital de streaming de video. Ahí hay una innovación de qué tipo. Disruptiva. Disruptiva totalmente. Totalmente disruptiva. Ahora, la primera versión de Netflix seguramente no es como la de ahora. Seguramente te dejaba elegir las películas de un catálogo y listo. En algún momento sumaron algoritmos e inteligencia artificial a su producto y también te recomiendan cosas. Entonces tu experiencia como usuario sigue siendo usar Netflix y ver películas por streaming, pero con las recomendaciones en base a tus gustos. Eso cabe también dentro de innovación disruptiva o podría caer innovación incremental, porque el producto en general sigue siendo el mismo. Entonces ahí tenés el caso claro de dos tipos de innovación en el mismo. Obviamente el producto cuando pasa de cero a algo es innovación disruptiva, después se lo evoluciona. Otro ejemplo, ChatGPT, que mencionabas recién. La primera versión, que lo sacaron creo que fue por noviembre, diciembre, era utilizando el motor 3.5. Esa innovación fue de cero a poder charlar e interactuar con una IA. Eso fue una innovación disruptiva totalmente. Ahora, en enero lanzaron la versión 4, que no sé, es más rápida, o tiene más, no sé, le dicen conciencia, o está más entrenada con más información. Bueno, Que esa genera innovación imágenes. te genera imágenes. Ya eso es una innovación incremental. Le agregaron una mejora en alguna parte al producto y seguramente lo hicieron con alguna técnica que veremos más adelante. Y puede pasar de ser disruptivo a incremental y de incremental a disruptivo independientemente, digamos.
Por ejemplo, Netflix está intentando, o sea, tiene planes de ser como, hacer lo mismo pero con videojuegos en streaming, por ejemplo. El día en que eso lo pueda hacer, sería pasar, digamos, a hacer algo disruptivo, o sea, en cualquier orden se puede dar, digamos, todas estas innovaciones. Sí, totalmente. De hecho, las empresas grandes, no sé, Amazon todo el tiempo tiene innovaciones disruptivas porque crea productos totalmente innovadores utilizando una técnica nueva o algo por el estilo. Y después tenés los productos de siempre que los van mejorando de manera iterativa o incremental. Entonces entra en lo que sería una innovación incremental. Esto sí, o sea, digamos, no hay un orden particular. Tampoco es que Amazon internamente está diciendo, bueno, este es mi área, o estas son las personas que van a innovar de manera disruptiva, y estas son las personas que van a innovar de manera incremental. No es que está tan segmentado todo, la innovación se da, si vos le das, vamos a ver, la cultura y las técnicas para poder hacerlo, pero bueno, de repente hay una idea, sucede algo, y eso será disruptivo, o de repente a alguien se le ocurre una mejora al producto actual y será incremental, pero no es uno o lo otro, en general, todo el tiempo sucede todo. Obviamente habrá empresas con más presupuesto que le puedan dedicar a innovar de manera disruptiva, que siempre es más costoso, porque es de la nada a algo. Y tienes empresas más chicas o con menos presupuesto o que tienen un equipo más reducido, que tienen un producto y lo van mejorando a medida que van pudiendo, con innovación, obviamente, en alguna característica o en alguna parte del proceso, etcétera, de manera incremental. Y después, avanzando un pasito más, y ya para cerrar esta parte, tenemos el concepto de innovación abierta, que a mí me parece interesantísimo porque es la que nos va a permitir las otras dos de mejor manera, porque tiene en cuenta a quién. La innovación abierta lo que propone es que no suceda todo dentro del contexto de la empresa. Y esto también un poco lo hablamos la pasada, ¿no? Pero es sumar a mi ecosistema de modelo de negocio, del producto, del servicio, ¿a quién? A los clientes que tenemos, a los proveedores que tenemos, al sistema educativo, al sistema emprendedor, y a cualquier actor que pueda ser considerado dentro de este ecosistema, para en conjunto, intercambiando experiencias, trabajando, etcétera, generando un clima, obviamente, ya vamos a ver en un rato, innovador, se dispare algún tipo de innovación disruptiva o innovación incremental. Entonces van a ver que muchas empresas hoy en día, con esto de la inteligencia artificial, como Mercado Libre, por ejemplo, o el otro día también una empresa llamada Tapi también lo hizo, dicen, bueno, este fin de semana hay hackathon de inteligencia artificial. Entonces, el otro día lo hizo Mercado Libre, todos los empleados internamente, esto fue para empleados, pero de todas las áreas, no solo de los que trabajan en la innovación, sino de los que trabajan en todas las áreas de Mercado Libre, se juntaron y entre todos intentaron hacer productos rápidos de IA, o usando IA, obviamente con poco Mercado Libre, ¿no? Usando los datos o las cosas del Mercado Libre. Y eso es miles y miles y miles de desarrolladores en equipitos, trabajando a la vez, probando cosas nuevas. Obviamente, bueno, el 90% capaz no llegó, o no es tan útil, o es caro, o lo que sea, pero hay de ese 100%, del 90%, el 10% capaz surgen ideas interesantes que después las pueden tomar y las pueden replicar en alguna parte del software que tiene Mercado Libre hoy en día. Eso mismo que hicieron, Telefónica, por ejemplo, también lo hace, pero con startups. Entonces, dice, bueno, este fin de semana o de tal día, nosotros vamos a invertir, o vamos a hablar, o lo que sea, con startups del ecosistema de telecomunicaciones, por ejemplo. Y generan un espacio en el cual ellos pueden, obviamente desde los conocimientos y la infraestructura y el presupuesto de Telefónica, interactuar con el resto de las empresas que se dediquen a ese ecosistema y generar valor. Y capaz algo que, como hablamos la pasada, a una empresa grande le cuesta mucho hacer, o es muy lenta, etc. Un emprendimiento chico lo pudo hacer, lo avanzó, y hay una conexión ahí para que
se genere innovación entre ambos actores. Esto se puede hacer con cualquier persona del ecosistema. Podemos llamar a los clientes y hacer un evento, por ejemplo, y hacer charlas, y hacerles preguntas, entrevistas, etc. Y que en ese intercambio entre todos los actores se genere una potencial innovación incremental o disruptiva. A mí esto es lo que más me gusta, porque como le dije la vez pasada, soy un re creyente de lo que es los vínculos con el resto del ecosistema, y es donde surgen las mejores cosas. ¿Alguien participó alguna vez o fue a un evento, a una charla, a algún hackathon, a algún espacio donde se genere este tipo de interacción con una empresa, sobre todo que organice, donde reciba feedback o reciba algún tipo de propuesta de parte de gente que no es empleada de esa empresa para mejorar o para innovar un producto o proceso o tecnología? ¿O alguna vez por lo menos vieron algún llamado en redes sociales o en Facebook o a un lado, algún tipo de llamado a un evento así de este estilo? Lo que hace el Banco Formosa con Eureka entra en esta categoría. Qué buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque está generando un espacio en el cual diferentes actores, startups, el banco, nosotros, estamos todos de diferentes lados hablando, interactuando, compartiendo experiencias para poder, obviamente, en este caso, facilitar o promover o darles herramientas a ustedes para que puedan innovar, para que puedan mejorar lo que es las finanzas, para que puedan ver cómo es el tema de marketing y realizar o cambiar algo en lo que ustedes están haciendo que hoy no hacían, que eso es básicamente innovación. Es un buen ejemplo, muy buen ejemplo. Sí, Nabu. Bien, justo se me cortó un poco, pero no sé si hablaron de un ejemplo, es lo que hace esta empresa Peabody con sus productos, que hacen concursos, por ejemplo, el mate, el e-termo que se calienta solo. Fue un workshop de concursos a ver quién diseñaba el mejor termo para mates, y hoy es uno de los más conocidos. Totalmente. Es así. Hay otro ejemplo parecido que me acabo de acordar, que es el de Lego. ¿Vieron Lego, los juguetes para armar? Bueno, Ajá. el Lego tiene una parte que se llama Lego, creo que es Lego Ideas, o Lego Idea, algo por el estilo, que es la gente que es fanática de Lego, etcétera, le manda propuestas de productos nuevos, de interacciones nuevas, de alianzas nuevas con algún tipo de serie o película, etcétera. Lego las analiza y crea en base a eso, crea nuevos productos o nuevas propuestas. Otro tipo de innovación del estilo, también con Lego, por ejemplo, que fue una empresa que siempre, o hasta hace poco, siempre hizo juguetes y nada más, juguetes físicos. Lego se empezó a generar alianzas, no con clientes ni proveedores, sino con otras empresas del rubro, sobre todo del rubro películas y series, y empezó a generar no solo juguetes en base a eso, sino juegos. Ahora hay videojuegos de PlayStation o computadora, etcétera, que es Lego, no sé, Batman, por ejemplo. Hace poco Entonces, hicieron una colaboración, sacaron una colección con Adidas. Tienen tiene las remeras. piezas de Legos. Las vi. Entonces, nada, de vuelta, ahí no hay nada loco. No es que inventaron algo nuevo totalmente, sino que simplemente de la interacción con algún aliado, con alguna empresa del rubro, etcétera, en conjunto lograron crear una propuesta nueva, innovadora, porque hasta ahora nadie había hecho una ropa de Lego o un videojuego basado en Batman, pero que sea de Lego y no de seres humanos. Lograron crear este nuevo tipo de propuesta para los usuarios, que obviamente, nada, ahora están en éxito, otras no, pero en ese proceso de innovar y generar cosas nuevas, a veces encuentran un producto que la rompe y hace que todo lo que hicieron tenga de sus frutos. A mí de todo esto, lo que más me gusta sobre todo es, más allá de proveedores y clientes, que está buenísimo, es startups y universidades. O más que universidades, sistema educativo, ¿no?
porque ahí es un montón de gente que está en proceso de aprendizaje, sobre todo en universidades y bueno, también startups, con energía nueva, con ganas de hacer cosas, con propuestas interesantes, que capaz vienen de formaciones o de ambientes bastante diversos, o de la empresa, etc. Y de esa interacción salen cosas totalmente enriquecedoras para todos. Justamente por esto, ¿no? Por salir un poco de lo que es el día a día de la empresa y por hablar con gente que tiene la mente más abierta o que tiene más motivación, o que está aprendiendo y en ese proceso de aprender se le ocurre algo, o que está viviendo también un dolor o un problema con algo relacionado al producto o servicio de esa empresa. Y ahí surgen siempre resultados increíbles, más allá de que también la empresa deja de simplemente vender y comercializar un producto y empieza a aportar también a otros ecosistemas y comunidades que lo rodean, que al fin y al cabo es una de las cosas más importantes que pueden suceder. En arquitectura, le voy a comentar que hay muchos concursos así para estudiantes y ahí donde van las universidades, por ejemplo, todas estas empresas de Durlock o Now agarran y hacen concursos que es hacer una vivienda con sistemas steel frame o utilizando esos materiales, digamos. Y entonces después se los construyen, se le da algún interés social y después otro de un aserradero también. Había un concurso de arquitectura que te daban 200 listones de madera en varios grupos y tenían que construir algo con eso, digamos. Y así promovían la marca, digamos. Bueno, arquitectura es justo una disciplina que se caracteriza muchísimo por esto, por innovación abierta. Por lo que decís vos, es súper normal hacer un concurso para un proyecto, que la gente se presente con una idea, etc. Sucede muchísimo. Son como la disciplina abanderada en eso, me parece a mí. Total. Pero bueno, quería hacer, después de esto, para repasar a ver si más o menos estamos en línea y fuimos siguiendo los temas, quería hacer esta práctica con ustedes, cortita, pero bueno, para chequear a ver si coinciden. Aparte, como decía, algunas cosas pueden ser subjetivas y pueden estar sujetas a debate o a discusión, así que acá yo un poco me callo y los escucho a ustedes, que me vayan diciendo en grupo a ver qué cada una de estas empresas o disciplinas o productos, en cuál de las dos tipos de innovaciones caería, ¿no? Si es incremental o si es disruptiva y por qué lo creen así. Spotify es incremental. Spotify es Y incremental. disruptiva también en su momento. Primero Total, disruptiva eso y te iba a después decir. incremental. Yo cuando lo escribí lo pensaba en, ok, la primera empresa o unas primeras empresas que generan este tipo de música por streaming, ¿no? Claro, en su momento yo creo, por ejemplo, que lo que fue disruptivo fue Napster o Ares o Kazaa, que era más, pero bueno. Ahí, bueno, ahí sí, está bien, se favorecían del peer-to-peer para poder descargar música de otros lados, pero Spotify le dio a eso una innovación. ¿Qué cuál fue? En el proceso, al producto. Suscripción gratuita, legal, Bueno, dinero para autores. le dio un marco legal, ¿no? Logró conectar lo que estaba sucediendo con la gente que quería escuchar música de una nueva forma, con los artistas o las productoras que no estaban viendo ganancias porque básicamente la gente estaba usando programas ilegales o estaba escuchando la música pirateada. Entonces ahí innovó un poco en todo, ¿no? En la tecnología, en el producto, en el proceso, en el modelo de negocio, y logró este producto que, bueno, que lo usa casi todo el mundo. Yo lo pensaba como disruptiva, pero como decía recién Juan, podría ir también en lo que es incremental. Los automóviles, ¿qué opinan? Ahí, Jorge, tenés levantada la mano. No sé si querés hacer una pregunta, aportar algo, contarnos algo. ¿O fue sin querer? Jorge. Agustín, es con respecto, diríamos, en estas innovaciones, al participar, diríamos, o al animarse, digamos, a hacer determinado tipo de proyecto que por ahí pudo haber empezado por hobby, y animarse, diríamos, a emprender estos tipos de proyectos cada uno de nosotros,
y al participar muchos de nosotros en determinados tipos de ferias, y al entrar en contacto con los propios, diríamos con el otro, y entrar en confianza, y por ahí hay productos afines, es decir, agregás esto, ponele esto, o adornamos, diríamos, un solo producto con las ideas del otro y sale un nuevo producto. Creo que en ese caso las innovaciones se dan en ese tipo de encuentros y en este tipo de proyectos, tanto la incremental como la disruptiva, y más todavía si esos productos le agregamos todo lo que es lo que nos atañe en cuanto a la nueva forma de venta, que son las redes sociales. La presentación o la propia venta ya lleva otros requisitos, ni hablar en ir a exponer en otros lugares de nuestra provincia y fuera de nuestra provincia con nuestros propios productos. Totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste, 100% de acuerdo. Por eso es importante, bueno, un poco lo que la slide anterior, ¿no? Que hablaba de innovación abierta, ¿no? Esto de estar en contacto con todas las partes del ecosistema. Para mí, o sea, más allá de la innovación, el emprendedurismo o el negocio propio se nutre muchísimo de esto. Y por eso también yo soy medio defensor de la idea esta de cuando uno tiene una idea, viste que hay mucha gente que capaz te dice, no, no la compartas, o no la cuentes porque te la van a robar, o otro más la va a hacer. Uno cuando tiene una idea y se la cuenta a otra persona, esa persona uno le va a dar feedback, y le va a decir qué le parece, le va a decir sí, la usaría, no, no la usaría, o le puedes agregar esto, o yo tengo, como decías recién, Jorge, yo tengo esto otro que podemos sumarle a lo tuyo para poder hacerlo. En ese proceso de compartir, evoluciona y uno la va entendiendo y la va procesando y la va mejorando, y se le pueden ocurrir innovaciones, pero más que nada va cerrando la idea, entiende mejor al usuario y digamos, la idea no es todo, ¿no? La idea es una gran parte, pero lo que termina de darle forma a un producto o un servicio es el equipo y la implementación de esa idea, ¿no? Entonces, para que uno cuente una idea y entre comillas, se la roben, tienen que pasar un montón de cosas malas. O sea, la gente a la cual se la contás tiene que ser mala, ¿no? Por así decirlo, tiene que tener malas intenciones. Pero además tiene que entenderla. Y además tiene que tener la voluntad y además la capacidad y el equipo para hacerla. Que son cosas que uno, que tuvo la idea, ya las tiene. Por eso está encarando ese proyecto. Entonces, es muchísimo más probable que de esa interacción surja algo positivo, algo enriquecedor para el equipo, para el producto, para el servicio, para el modelo de negocio, para el proceso, etcétera, que el otro te esté escuchando y se dé vuelta y te robe la idea. Obviamente uno, si hay, no sé, si hay un detalle clave que descubrió que hace posible todo, bueno, capaz esa partita podés no contarla o obviarla. Pero la idea en líneas generales, uno está bueno que la cuente y la divulgue y la interactúe y la exponga al juicio del otro. Porque en eso de exponerla, obviamente uno no tiene que estar a la defensiva, tiene que aceptar todo lo que le digan. Después uno verá si lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta. Pero uno expone su idea y así logra mejorarla hasta que la puedes implementar y la puedes comercializar. Así que sí, Jorge, estoy súper de acuerdo con vos. Y nada, eso puede derivar en innovaciones disruptivas totalmente o en una mejora particular, una característica que lo convierte en innovación incremental. Totalmente. Los automóviles. Un poco lo hablamos antes, ¿no? También. Pero en qué, hoy en día, ¿no? No cuando se creó el primero. Hoy en día el automóvil, ¿en qué categoría podría caer? Incremental. Exactamente. ¿Qué se le mejora ahí? Las baterías, se le mejora, no sé, el volante es más suave. El Yo rendimiento. no sé mucho de autos, la verdad, así que Sí. el rendimiento, la computadora, Comodidad. la comodidad, pero bueno, son mejoras a características puntuales que hacen al producto un mejor producto. La industria de la salud, ¿qué opinan? Incremental diría yo, porque poco a poco va mejorando también. Cada vez hay cosas más nuevas, más tecnológicas, innovadoras. Se me hace Muchas que veces, es incremental. totalmente. Salvo cuando tal vez sale no sé, un remedio nuevo, o una cura nueva, o una vacuna nueva, donde ahí se la podría tomar como una innovación disruptiva en alguna parte.
los Las eventos. vacunas del COVID fueron hechas a nivel récord, porque llevan mucho más tiempo, digamos. Total, la vacuna del COVID es una innovación, digamos, si se quiere, en algún punto disruptiva, porque es algo nuevo que no existía, no había vacuna para el COVID, pero que también partió de procesos que ya existían, porque se hizo a partir de un tipo de desarrollo de vacunas que ya existía, que no sé si se acuerdan de esa época del ARN, esto, el otro, que se hablaba un montón. Entonces, bueno, tal vez fue una innovación o una mejora o algo en particular en el proceso de cómo se creaba que permitía crear la vacuna del COVID. Pero van a ver que muchas de las cosas, depende de cómo uno las encare, entran en incremental o disruptiva. La energía solar, no sé, acá nos puedes iluminar, Nau, seguramente. ¿Qué opinas hoy en día? Y hoy en día, para mí, ya son incrementales. Exactamente. Ya hay energía solar, ya existe. Lo que hoy en día se está haciendo es hacerlo más eficiente, más barato, Sí. o fomentar su uso. Las apps de delivery, que son bastante nuevas, que esta puede ya ser polémica. ¿Qué opinan? ¿Qué fue? ¿Disruptiva o incremental? Disruptiva, diría yo. ¿Por qué? Disruptiva. Lo que se podría decir es que todo servicio o producto en algún momento podría haber sido una disruptiva y después incremental. Totalmente. En general, depende cómo lo miremos, pero la primera vez que sucede algo es disruptivo, después tiene mejoras incrementales. Capaz es disruptiva, pero como apps. Pero el servicio de cadetería o delivery existe hace un montón, digamos. Si lo ponemos a mirar, pensar a mirar. Exactamente, exactamente. ¿Uber sería disruptivo? Uber sería disruptivo en su modelo de negocio, por ejemplo, que conecta oferta y demanda sin ellos ofrecer ningún servicio más que la conexión. Ahí sí. En cuanto a tecnología, yo creo que será incremental la innovación, no, en realidad es una aplicación más, no tiene mucho más de lógica. Pero sí, ahí está la innovación disruptiva en cuanto a su modelo de negocio. Las apps de delivery, si bien podrían entrar en las dos, yo ahí comparto con Nau, la considero una innovación incremental, porque, de vuelta, el servicio de delivery de restaurante a casa ya existía. Lo único que se le hizo fue agregarle algo tecnológico para que sea más fácil, para que uno tenga más oferta en el mismo dispositivo, para que uno pueda hacer el seguimiento del pedido, para que tal vez restaurantes que no tenían delivery propio pudieran a través de la app tener su delivery. Yo lo veo como algo incremental. La inteligencia artificial, ¿qué opinan? Creo que vamos a pensar todo lo mismo, ¿no? Ni pregunto para dónde va. Es totalmente disruptiva todo el tiempo, aparte. Porque más allá de que existe cada cosa nueva que sale, casi todas nos dejan, salvo cuando hablamos de una versión, como decimos recién, de GPT 3.5 a 4, cuando sucede algo nuevo con la IA, en general son cosas que nos cambian el eje totalmente y hay que aprender a usarlos, hay que entenderlos y probablemente hasta incluso tengamos que cambiar el sistema educativo para que se adapte a que ahora los chicos y las chicas tienen herramientas como GPT para hacer los TPs en las casas, ¿no? Los celulares, hoy en día, a ver si coincidimos en cómo veníamos, ¿a dónde iríamos? Incremental. Incremental. Totalmente. Es un producto que ya existe, que se le mejora tal vez la cámara, que ahora algunos son plegables, que son más rápidos, tienen más almacenamiento, o el diseño cambia, etc. Con los celus pasó algo muy gracioso en cuanto a su innovación incremental, que es que van y vienen. No sé si se acuerdan, al principio eran gigantes los teléfonos celulares. Hasta que llegó un punto por él, no me acuerdo si fue el 2000, no sé, el 2011, por ahí, que hubo un modelo que era así chiquito. Y era como, buenísimo, era chiquito. Y de repente, cuando empezaron a agregarle cámara y eso, empezaron a crecer y ahora son gigantes. Y ahora son tan grandes que hay que plegarlos para que tenga tanta pantalla y tanto todo. Así que la innovación también va y viene. Y bueno, la impresión 3D, creo que hoy en día, hablando como el concepto de impresión 3D, no como las máquinas, etc.,
yo diría que es una innovación disruptiva porque introdujo una nueva forma de crear cosas, ¿no? Baratas o rápidas o personalizadas. Es fabricación que antes no existía. Incluso hoy hasta hay viviendas que se hacen con impresión 3D. Son Totalmente. máquinas gigantes que empiezan a... Hay órganos humanos que se hacen con Órganos. impresión 3D. Exactamente, exactamente. Hay que ver qué pasa con las casas con un viento fuerte, ¿no? A ver si resisten. Pero sí, por lo menos son rápidas y son fáciles de hacer. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo para contar? ¿Algo que quieran aportar de su emprendimiento, de su proyecto, que les parezca innovador y lo quieran compartir? Bien, si no seguimos. Yo les contaba antes que hasta acá un poco es todo descripción, ¿no? Un poco de contexto de lo que es la innovación y cómo se da y de qué tipo son, etc. Pero hay formas en las que nosotros podemos fomentar que eso suceda. Yo les decía que hoy en día hay mucha competencia, hay muchos avances, etc. Pero si uno no lo tiene en cuenta, si uno no está con la mente abierta, o si uno no está objetivamente trabajando para que su proyecto, su empresa tenga una mirada innovadora, la innovación no se da por sí sola. Y antes de empezar les voy a dar un ejemplo que me parece muy gracioso, pero que es muy cierto, y es una innovación que hoy la vemos como obvia, muy obvia, pero en su momento tardó muchos años en darse, y era algo muy simple, y no se hizo porque seguramente las empresas que estaban trabajando en ese rubro no tenían las estrategias que vamos a ver ahora. Pero ustedes, no creo que se acuerden del año, tampoco sabemos el año, pero la rueda, ¿hace cuánto que existe? No sé, infinito. Desde hace miles de años que existe la rueda. ¿Y hace cuánto que existen los bolsos para transportar, no sé, cosas, ropa, etcétera? Supongamos que hace 100 años como mínimo. Hubo, no sé, muchos años, creo que eran como 40 o 50 años, entre que se creó el bolso y entre que a alguien se le ocurrió poner rueditas y crear la valija. Ya había ruedas, hace un montón que había ruedas. Pero el primero que creó un bolso lo creó para colgárselo en el hombro. Y tardaron 50 años en darse cuenta que era tan simple como agregarle la ruedita al bolso para hacerlo valija. Y eso es una innovación ¿en qué? En producto. Porque tecnología no crearon nueva. Ya agarraron una rueda que ya existía, un bolso que existía, los mezclaron y hicieron un producto nuevo. Pero tardaron años y años en darse cuenta de ese simple retoque al producto para poder hacer la experiencia totalmente mejor, porque no hay ni diferencia entre un bolso y una valija. Con lo cual, si uno no está pendiente y generando un espacio acorde y siguiendo lo que vamos a hablar ahora, la innovación no se va a dar por sí sola. La innovación no sucede. No es que uno está en la bañera y tiene ese momento eureka como, sin falta de respeto al nombre de la consultora, pero digo, ese momento eureka no sucede así porque sí, en general, sino que es porque se trabaja en grupo y porque se fomenta, y ahora vamos a ver, pero la innovación no sucede sola. Como no sucede sola, hay que tener algo que se llama cultura de innovación, ¿no? En la empresa hay que generar un entorno propicio y amigable para que la innovación fluya y se dé. ¿Cómo hacemos esto? Promovemos una cultura de apertura. ¿Cómo la promovemos? Eliminando barreras jerárquicas. Es decir, cuando hacemos una actividad, por ejemplo, en la cual, como decíamos antes, juntamos un montón de gente para que traiga opiniones, para que hable de su experiencia, para que proponga cosas nuevas, no vale una opinión más que la otra. Todas valen lo mismo. No importa si la dijo el director del área, o si la dijo un operario, o si la dijo un gerente, o si la dijo el dueño. Acá tenemos que fomentar que cada persona se sienta en la confianza de poder proponer y decir algo. ¿Por qué? Porque capaz la innovación o lo
lo que se quiere cambiar, se le puede ocurrir a cualquier persona, sobre todo a los que más interactúan con el producto. Y si nosotros no generamos ese espacio para que la persona se sienta cómoda y lo diga, no lo va a decir, no lo va a contar, no lo va a proponer y nos vamos a quedar sin esa información que nos permitía adaptar el producto o el proceso o la tecnología, etc. ¿Cómo podemos fomentar esto y brindarlo? Bueno, con espacios físicos o virtuales dedicados exclusivamente a la generación de ideas. Muchas veces van a ver que se llaman espacios de brainstorming o de lluvia de ideas o tormenta de ideas, etc. Donde cada persona puede ir y decir algo y nadie le puede decir eso no, eso está mal, etc. Está prohibido el no. Entonces la gente puede decir cualquier cosa, lo que se le ocurra. Todo se anota. Después, obviamente, bueno, al final del evento, de la reunión, de lo que sea, se analiza, se conectan las ideas, se elige una, otra, o se descartan todas, etc. Pero en el momento de poder hablar, todos pueden hablar y nadie va a censurar a nadie. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y esto me parece clave para fomentar la innovación, equipos multidisciplinarios. Si yo pongo, no sé, y a nosotros nos pasó en un momento en mi empresa anterior, pero si uno tiene 15 ingenieros en sistemas, varones, trabajando juntos, las ideas son muy acotadas, porque todos tuvieron la misma experiencia, porque la formación fue parecida, porque su experiencia de vida fue parecida, porque su ideología es parecida, porque... Entonces, lo disruptivo no va a suceder ahí, si todos piensan lo mismo. En cambio, si yo armo un equipo, digo, no sé, estoy inventando una empresa, pero pongo una arquitecta, un médico, una ingeniera, un astronauta, un chef, lo que sea, esa gente se pone a debatir ideas, van a surgir cosas nuevas totalmente disruptivas. Y si no, le vamos a encontrar la vuelta para que a algún producto en particular le podamos agregar algo y sea mejor. Y mejoremos algo. Entonces, y esto pasa mucho que uno a veces en el armado de los equipos se sesga o no se da cuenta y sucede. Pero hay que estar muy atentos a que los equipos de trabajo sean lo más diversos y lo más multidisciplinarios posibles para fomentar esta innovación dentro de la empresa. Ni hablar de, bueno, programas de mentoría donde una persona con experiencia trabaja con una persona sin experiencia para enseñarle algo, para trabajar en conjuntos algo, y en ese intercambio ahí la diversidad podría ser de experiencia o de seniority. Bueno, en ese intercambio de trabajo también surgen cosas muy positivas. Ahora, todo lo que se acaba de crear recién, porque tenemos una cultura innovadora y porque hemos creado un espacio innovador y demos la oportunidad a todo el mundo para que pueda opinar y hablar, de alguna manera hay que gestionarlo, hay que hacerse cargo y hay que conducirlo. Entonces, hay que generar un proceso claro para generar la idea, que puede ser lo que yo les contaba recién. Chicos, tenemos una reunión, en los primeros 15 minutos todos vamos a hablar y vamos a hacer lo que se nos cante. Los próximos 15 minutos vamos a elegir algunas y la otra media hora vamos a terminar de cerrar la idea. Entonces hay que armar un proceso específico para generar ideas o para generar innovación. ¿De qué maneras? Bueno, acá yo puse metodologías ágiles. No quiero abarcar mucho en lo que es metodologías ágiles, porque estaríamos también 10 clases hablando de lo mismo, porque es un montón de información. Pero lo que nos permiten las metodologías ágiles es ir desde una idea hasta un prototipo o una versión chiquitita de lo que queremos hacer, muy rápido, para poder rápidamente probarlo y testearlo y ponerlo a prueba con los usuarios y los clientes a ver qué opinan. No estar 5 años trabajando en una idea. Tengo una idea, en 2 semanas hice algo que más o menos lo puedo probar, salgo a ofrecerlo. ¿Les gusta? No. ¿Por qué? Por esto, listo. Tengo otras 2 semanas para mejorarlo. ¿Te gusta? Sí, pero le cambiaría esto. Bueno, vuelvo y así voy iterando de a poquito, innovando incrementalmente si se quiere, hasta llegar a culminar la idea que teníamos recién trabajada. Esto lo vamos a ver muy bien ahora en breve con una metodología en particular. Y la otra forma, fíjense que lo que estoy diciendo tampoco son cosas locas, ¿no? Son cosas capaz, algunas a uno dirá, che, eso es sentido común. O, che, esto ya lo sabía y lo aplicaba para otra cosa. Bueno, también aplica para innovar y para crear. Recompensar el esfuerzo. Obviamente, si yo genero un espacio de confianza, la gente interactúa, brinda opinión, propone, etc. Y hay algo de todo eso que
funcionó bien, que tuvo éxito, etc., bueno, hay que recompensarlo para que la persona que participó del proceso se sienta con ganas de participar de vuelta. Y no sea algo de una sola vez. Entonces, promover, apoyar y recompensar a los participantes de lo que es la innovación es súper clave para que la innovación se pueda dar de vuelta. Y acá es clave el rol del liderazgo. Entonces, el rol del líder, que tiene la responsabilidad de crear este entorno propicio que hablábamos antes, es responsable de generar también todo esto que decíamos recién, ¿no? De lo que es el proceso para poder gestionar la creatividad y de poder crear una cultura de innovación. Entonces, el líder, con una visión estratégica, tiene que fomentar que la gente, el pensamiento divergente le puse acá, pero es básicamente los equipos multidisciplinarios y que haya ideas nuevas, y tiene que empoderar a la gente para que no solo tenga la gana de proponer, sino que esté confiada y determinada en que lo que está diciendo puede llegar a ser útil y lo diga. Tiene que delegar, porque la innovación no va a pasar por esa persona, por el líder. De hecho, lo más probable es que la innovación surja de abajo para arriba. Y tiene que, de una manera natural, ¿no?, generar una comunicación, un vínculo de confianza, también para que la gente se le acerque y le diga, che, mirá, me parece esto, me parece lo otro. Pero acá es clave que entendamos que la cultura y la gestión y todo es responsabilidad, obviamente, de que el líder genere ese espacio y ese entorno. Seguramente lo habrán, capaz lo vivieron en alguna empresa en la que trabajaron, o lo vieron en alguna película, o algo por el estilo, pero sobre todo en empresas de antes, que tenían otras maneras de trabajar, tenían otras jerarquías, otro tipo de relación entre jefe y empleado, cosas por el estilo. Cuando alguien levantaba la mano para preguntar algo, no lo dejaban. Entonces, capaz esos 50 años que estuvimos cargando los bolsos en la espalda sin rueditas, fueron culpa de que un líder no le dio el espacio al empleado de decir, che, si ponemos las rueditas acá. Y ese líder tardó 50 años en darse cuenta. Pero si hubiese abierto el canal de comunicación, y hubiese generado confianza, y hubiese respetado y propuesto una comunicación abierta con sus empleados, nos hubiésemos ahorrado 49 años de dolor de espalda. Y acá llegamos a la clave también un poco de la clase de hoy, que es una metodología particular y específica de cómo paso a paso fomentar la innovación para resolver un problema particular. A veces la innovación surge porque sí, o sea, che, se me ocurrió esto, genial, buenísimo, pero muchas veces nosotros queremos hacer algo en particular. Yo quiero resolver un problema, yo quiero mejorar algo, yo quiero tal cosa, pero no sé bien cómo encararlo. Bueno, el design thinking, que no encontré forma de traducirlo bien al español y que quede lindo, así que lo dejé en inglés, lo que nos propone es una serie de pasos, un proceso, para ir de problema que yo quiero solucionar a la solución testeada y evolucionada y todo. Entonces, básicamente acá yo puse 4, pero se divide en 5 pasos. El primero es empatizar con el usuario. Que ahora vamos a profundizar en eso, pero es súper importante entender el usuario. Definir y resumir lo que hablamos con ese usuario. Crear un prototipo de solución, o antes de eso es, ok, a partir de la definición de lo que el usuario está pasando, que surja una idea de solución, después prototiparla, es decir, hacer una versión chiquita y reducida de esa idea, para ver qué opinan, qué cree la gente, cómo lo ve, testearlo. Una vez que lo testeo, arranco de vuelta. Empatizo con eso que probó, entonces veo que tiene el problema, defino, prototipo y testeo. Y ahí empatizo, defino, ideo, prototipo, testeo. Y eso es algo que va en bucle, que va sucediendo todo el tiempo y que nos permite, en algún punto, esto está sobre todo pensado para innovaciones incrementales, pero de acá puede surgir cualquier tipo de cosa. Entonces, lo primero, empatizar. Esto es, como lo dice la palabra, es intentar ponerse en el lugar del usuario, entender qué necesita
qué desafíos tiene, qué le duele de la solución o de lo que está pasando, qué problema hay. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, hay 1000 métodos. Los más conocidos son los típicos de observarlos. Entonces, si tuviese un producto, no sé, una aplicación, y quiero ver, entender cómo mejorarla, puedo poner a la gente a usarla, y yo mirar cómo la usan, a ver qué están haciendo, qué no, qué sí, dónde hacen clic, etc. O puedo hacer una entrevista y hacerle preguntas específicas. Che, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué te duele? ¿Qué problema tenés? Podemos directamente, bueno, esto de la inmersión es ponernos a la par y hacer lo mismo que hace el usuario, también para entenderlo de un punto, hacer cuestionarios, formularios. Bueno, hay un montón de formas de comprender cómo la persona está y qué siente. Para resolver esto, o para ordenarlo en algún punto, Design Thinking nos da un mapa de empatía, se llama. Que son, voy a correr un poco las cámaras así puedo ver toda la presentación. Acá está. Se divide por ejes y nos ordena un poco en qué preguntas hacer y qué información debemos recolectar nosotros para completar lo que es entender al usuario, o al cliente, o al proveedor, o la persona a la cual nosotros querramos diseñar una solución. Entonces le preguntamos cosas para entender qué piensa y qué siente. Entonces, che, ¿qué te importa realmente? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué te frustra de, no sé, pongamos el ejemplo de, alguien me da un ejemplo, no sé, de paneles solares, por ejemplo, Nabu, ayúdame en esta, vamos juntos en esta. Para entender qué lo frustra a la persona a la cual vos le querés vender un panel solar, seguramente sea, no sé, el costo de la energía, o capaz le cuesta, no sé, sea que no quiere usar energías que sean de base contaminante, por ejemplo, o qué lo podría motivar a esa persona a cambiar a lo que es un panel solar, por ejemplo. Las dificultades que tiene hoy los paneles solares es que, por ejemplo, para Argentina sigue siendo barato pagar la electricidad. Entonces, recuperar la inversión que hacen en los paneles solares no es tan rápida, digamos. Entonces, si lo vas por el tema de reducir costo de electricidad y eso, como que a veces quedan dudando porque a la vez la inversión es bastante grande, digamos. Perfecto. Ahí capaz si nosotros le preguntamos al usuario, che, ¿qué te motiva? Y la verdad, quiero energías renovables, quiero aportar al sistema con la energía que me sobre, etc. Claro, eso, es más ir por ahí. ¿Qué te frustra? Y me frustra que realmente es carísimo y el tiempo que tardo en recuperar la inversión es muchísimo. Entonces, digo, pasamos al otro. ¿Qué observa y qué escucha? Para entender el entorno de esa persona. ¿Qué le dicen los amigos? ¿Qué hace la gente que lo rodea? ¿Qué ve cuando va a la escuela? ¿La escuela qué tiene? ¿Paneles solares o tiene energía que viene del sistema eléctrico? El trabajo es lo mismo. El transporte que utiliza es transporte que está siendo alimentado por nafta o tiene un colectivo con paneles solares en el techo. Bueno, probablemente no vea eso. Entonces, entender qué No. observa y qué escucha. Y Y mira, por entender. ejemplo, muchas piensan que, bueno, primero te da estatus, no todos tienen paneles solares. Otra condición es que te genera autonomía en ciudades como la nuestra o en las del interior, donde existen muchos cortes de luz. Te genera un alivio saber que no se te va a interrumpir la energía eléctrica. Creo que es una comodidad también. Pero ahí estás hablando de tu propuesta de valor, digamos. O sea, ¿qué Claro, vos sí, le darías? En esta etapa todavía estás haciéndole preguntas para entender la situación, haciendo foco en las cosas malas que le está pasando o en las cosas buenas que se contraponen con tu producto, ¿no? Después llegará la parte en la cual vos tengas tu propuesta y la puedas comunicar y le puedas decir, mira, yo te soluciono esto, 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 esto y esto, pero para poder llegar a ese diseño, uno antes tiene que haber preguntado, averiguado, entrevistado, encuestado a los usuarios. Sobre todo en lo que está abajo, acá, que dice qué dolores tiene y cuáles son las ganancias, o los deseos, o las necesidades. Entonces, una vez que uno termina de diagramar todo esto, tiene un real entendimiento del usuario y de sus problemas y dolores.
Si no, uno está adivinando. Y en esa adivinanza uno está sesgado a lo que uno cree que sucede. Pero no es real. Lo real es ir y interactuar y preguntarle a la gente. Un paréntesis, esto sirve para la vida, ¿no? Más allá de design thinking e innovación, también sirve para una relación y un vínculo con amigos, ¿no? Pero en este caso particular, lo estamos viendo para luego poder diseñar una solución que a esa persona le venga bien. Una vez que tenemos todo este mapa de empatía, pasamos a la parte de definir. Entonces, seguramente el equipo encargado de proponer la solución o diseñar la solución, se junta, lee la información que encuestó, que entrevistó, que consiguió de la parte del mapa de empatía, e intenta encontrar los puntos más comunes, porque obviamente habrá gente que te dice, che, a mí me pasa esto, pero bueno, si te pasa a vos solo, yo no puedo hacer nada, porque tengo que venderle a 50.000 personas. Entonces, obviamente te vas al principio intentar hacer foco en las cosas que más se repiten o que a más gente le pase. Una vez que yo definí y tengo bien claro cuál es el enunciado del problema que tiene mi usuario, prototipo. Esto para ver que yo lo voy a decir mucho, supongo que lo habrán escuchado antes o capaz no, pero la idea de prototipar es poder construir una propuesta de valor simple que pueda validar mi idea. No siempre tiene que ser el producto real funcionando. En arquitectura, por ejemplo, un prototipo es una maqueta. Yo no voy a hacer una casa para ver si le gusta o no a la persona. Le hago una maqueta y le muestro, che, es por acá, ¿te parece bien? Sí, mirá, la verdad que le cambiaría esto, listo. Hago así, saco una cosa, pongo la otra y cambio la maqueta. O un render hoy en día, ¿no? Pero no voy a mandarme a hacer el producto final para testear si le gusta o no le gusta. Porque es carísimo, porque es lento y porque tarda un montón. Entonces, se genera un prototipo de solución y con eso voy y testeo. Testear es ir al usuario, mostrarle, poner a prueba el producto, poner a prueba la solución, el servicio y empezar de vuelta para atrás. Ok, ahora que tenés este prototipo y lo probaste, hagamos esto de vuelta. ¿Qué sentís? ¿Qué ves? ¿Qué observás? De vuelta al mapa de empatía. Entonces ahí Eso iba a defino de vuelta. comentar. En el proceso de diseño de una casa, por ejemplo, no siempre el diseño es lineal, digamos. Muchas veces tenés que retroceder con los avances de ese prototipo. También tenés que, por ejemplo, si haces para una familia, entender qué quieren cada uno de sus integrantes, ver las cosas comunes, hay diferencias, capaz la señora de la casa o el señor tienen ideas a veces opuestas y tenés hasta que mediar a ver cómo Totalmente. propones un diseño que le gusta a los dos, digamos, o también a los hijos y bueno, entonces, bueno, siempre es algo que se va retroalimentando el proceso creativo, ¿no? Y esto de la empatía es importantísimo porque tenés que entender su modo de vida y así. Yo creo que no hay forma de construir una solución sin tener en cuenta al usuario o al cliente que funcione. O sea, sería mucha suerte. Hay disciplinas que lo tienen más trabajado. Creo que la arquitectura está trabajado, lo tiene muy, muy adentro. En software no pasaba eso. Cuando uno creaba una aplicación antes, hace 20, 25 años, se usaba una metodología que se llamaba cascada, que era construir todo el producto básicamente y al final mostrar al cliente qué pensaba. Tardaban año y medio y te decían, no, yo no quería esto. ¿Y cómo no me dijiste antes? Y no me preguntaste. No, bueno, pero porque hablé al principio con vos y definimos todo y avanzamos hasta un montón. No, pero si me hubiese preguntado a los 2 meses, yo cambié de opinión. Y totalmente ridículo lo que sucedía, pero bueno, era como se trabajaba. Ahora se utiliza lo más parecido a esto, ¿no? Empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y eso de manera iterativa nos va a conducir a crear o a poder diseñar mejores soluciones. Y ahora sí, bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo para aportar, como decía recién Nau, de arquitectura? ¿Alguien que de su disciplina, de su profesión, conozca sobre design thinking o sobre este método de trabajar que quiera
que nos quiera contar. O que vea que a partir de ahora lo va a cambiar algo de cómo está trabajando o cómo va a hacer una solución que le aporte. Bien. Si no, Yo quería hacer un aporte, nomás ¿sabes qué me sí, acordé y te iba a mencionar? ¿Viste que hablaste lo de la valija? sí, Se me venía algo parecido. Claro, y los abrelatas arrancaron así, 40 años después de que se crearon las latas. Imagínate cómo hacían para traer un cuchillo, no sé, los rompían. Pero posta que se creó 40 años después, sí. por Bueno, como lo conocemos hoy, ¿no? bueno, y después hubo una mejora incremental que fue que la lata venga con el ganchito que haces así, tirás y Sí, abrís la tapa. Pero bueno, son cosas que obviamente cuando crean la lata, capaz no estaban pensando en cómo abrirla, estaban pensando en un recipiente para envasar algo. De repente se vuelve el consumo masivo, llega a la casa de todo el mundo y se dan cuenta que es difícil abrirlo, entonces crean una herramienta y después ven que la herramienta es carísima o que la pierden o que quiera comprarla, que es una fiaca, listo. O que hay tamaños distintos o lo que sea, bueno, listo. Crean la lata con la tapa que se puede sacar. Pero, pero sí, total, eso es un ejemplo de innovación incremental. Pero, y ahí no hay, digo, no hay tecnología disruptiva. Son simplemente, es cambiar una característica del producto o servicio muy chiquita, pero cambia la experiencia totalmente, totalmente. Si uno tuviese esta metodología más internalizada, cuando uno crea una lata, prototipo, y se la lleva a una persona y le dice abrila, y la persona dice, che, no la puedo abrir, al toque te das cuenta que es necesario una lata, digamos. Porque es necesario la tirita que tirás y se abre. Pero solamente se produjo y se masificó sin tener en cuenta al usuario final dentro del proceso. Y ahí está el error. Igual hablo del conocimiento, no sé cómo funciona el tema de latas, pero imagino que debe haber ido por ahí, porque si no, no puede ser. Y así pasó con un montón de cosas que tardaron años en hacer una simple modificación y literalmente en cambiarnos la vida. Yo les quería contar algo de un caso particular, ya con esto hoy estamos terminando, que también es un montón de información, y la clase que viene va a ser bastante práctica, así que descansen bien hoy y mañana, porque el miércoles van a hablar más ustedes que yo. Quería contarles un caso particular de Airbnb. Imagino que conocen la empresa o cómo funciona, etcétera, pero lo que hace Airbnb es permitirnos alquilar alojamientos de manera temporal. Y Airbnb no es dueño de ningún departamento. O sea, es parecido a lo que podría llegar a ser Uber, por ejemplo, ¿no? Donde hay una persona con la oferta, una persona con la demanda, y Airbnb solo pone la aplicación que los conecta. ¿De privado? ¿Cómo, Sergio? Hay una aplicación que se llama Trivago que ofrece servicios de hospedaje en todo el mundo. Bueno, Trivago en realidad lo que hace es levanta la información, si no recuerdo mal, levanta la información de todos los portales que haya de turismo y te muestra para que vos tengas lo más barato también. Se pone como intermediario a nivel de innovación tecnológica en ese caso, para que vos puedas tener en un solo lugar toda la información. Pero Airbnb también es más, yo lo diría que es más parecido a Uber o a Pedido Ya o a ese tipo de empresas que conectan oferta y demanda. Y ellos en un momento dijeron, che, tenemos este producto que está funcionando, pero no del modo que nosotros querríamos. O sea, la realidad es que nosotros queremos que la gente lo use mucho más. Y no está pasando. Entonces dijeron, tenemos que mejorar el producto para que la gente lo use más. Pero pará, ¿cómo lo vamos a mejorar si no sabemos por qué no lo usan? O por qué no están usándolo. O por qué ellos tal vez pueden medir y decir por qué hacen todo el camino y cuando tienen que tocar reservar, no reservan. ¿Qué está pasando? Entonces, se basaron en la metodología de Design Thinking para primero empatizar con el usuario, después crear una idea, después un prototipo y después testearlo. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron encuestas. En estas encuestas les preguntaron a la gente cómo se sentían, qué opinaban del producto,
cómo lo estaban usando, para qué, para qué duraciones, hicieron un montón de preguntas. Acá yo junté lo que es empatizar y definir todo junto, ¿no? Pero después de esas encuestas, en la definición, lo que vieron era que la mayoría de las personas no terminaban de hacer las reservas porque no confiaban en el anfitrión, o sea, en el dueño del departamento que está alquilando. Y muchas veces pasaba lo mismo, la gente alquilaba, pero el dueño no aceptaba la reserva porque no confiaba en el inquilino. No sabía si le iba a romper, si le iba a cuidar el departamento, si era real, etc. Entonces dijeron, ok, acá hay un problema claro de desconfianza entre uno y otro. ¿Cómo hacemos para solucionarlo si nosotros, Airbnb, tampoco los conocemos y todavía no tenemos un nombre o una marca que seamos certificadores de, digamos, de que la gente es buena o se va a comportar o no, o es de confiar? Entonces lo que hicieron, tampoco es nada loco, le agregaron una funcionalidad a la aplicación para que uno, después de reservar, después de alojarse, pudiera calificar a la persona, o al inquilino y al anfitrión. Entonces yo soy anfitrión, termina el alquiler, reviso la casa, está todo en orden, le pongo 5 estrellas en comentario. Che, el inquilino es muy bueno, se portó bien, muy respetuoso, no rompió nada, me dejó todo como estaba, perfecto. 5 estrellas. Y después el inquilino ponía, la verdad que el anfitrión me recibió muy bien, cumplió todo lo que dijo, me entregó todo a término, estaba ahí cuando yo llegué, le doy 5 puntos. O capaz, che, el internet no funcionó, estaba todo sucio, no sé qué, 2 puntos, etc. Y así se iba generando un ranking de valoraciones. Eso se lo acercan a la gente lo empezó a utilizar, y obviamente con el uso y con la mayor cantidad de valoraciones, etc., la gente empezó a confiar más y a creer más en el otro por la experiencia previa que había tenido con otras personas como uno, y empezó a generar más reservas, y así empezó Airbnb a explotar cada vez más y más y más y más y más. Cuando fueron a testearlo y lograron todo esto, obviamente encontraron que no todo el mundo estaba completando las reservas, o no todo el mundo volvía a utilizar la plataforma. Entonces empezaron de vuelta, encuestas, idea, prototipo, test. Y así, después de la primera iteración en la que surge la valoración de los rankings, hacen otra iteración más y descubren que la gente se estaba yendo tal vez a otras aplicaciones como, no sé, Despegar, por ejemplo, o Booking, o lo que sea, porque además de alojamiento, en esas aplicaciones podía conseguir una experiencia, no sé, tickets para Disney, por ejemplo, o que tiene Despegar, o podría reservar un tour, o lo otro, que no era ni lo podía. Entonces, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta de esto y empezaron a agregar experiencias que también puedes sacar adentro del Airbnb. Lo importante acá es que este modelo lo tienen y lo aplican la mayoría de las empresas grandes cuando quieren solucionar algo. Digo, no es, che, yo quiero innovar, ¿qué hago? No funciona así. Tengo un problema, lo quiero resolver, aplico esta metodología y probablemente la solución sea innovadora. No es que uno quiere ser innovador y innovación se sienta a pensar ideas como hacía Homero Simpson, ¿se acuerdan? En ese capítulo que está en el sótano, y empieza a ver cómo puede hacer inventos o algo por el estilo. Bueno, no funciona así. Uno tiene que encontrar un problema, tiene que entender por qué pasa, tiene que pensar una solución, tiene que ver si esa solución ya existe o si le puede agregar algo a lo que existe o puede crear algo nuevo para convertir en innovadora, probarlo y así iterar de manera indefinida hasta que, no sé. No, es un proceso que no debería terminar nunca, ¿no? Salvo que el producto no se comercialice más. Pero de esta manera, uno, como decía antes, uno hay que fomentar la innovación, ¿no? Hay que echarle un poquito de leña al fuego, porque si no, no va a suceder por sí sola. Y en este proceso participan un montón de personas. No está solo el líder. Es un equipo entero que si es multidisciplinario mejor, sobre todo en la parte de la idea. O sea, en la encuesta, ¿quién va a participar, por ejemplo? Cuando tiene que empatizar. Y seguramente trabaja el equipo de comunicación, o el equipo de marketing, o el equipo de investigación, etc. Se acerca al usuario, el equipo de soporte, muchas veces, o los vendedores incluso,
son los encargados de vincularse con el usuario directamente. Después la idea y la definición, ok, si es un equipo multidisciplinario, la idea que surja ahí seguramente sea más innovadora, tenga más, haya incluido más aristas en el pensamiento. Después el prototipo se le hará al equipo de hacer el diseño, digamos, de los productos, etc. Y después el testeo probablemente lo haga de vuelta a soporte, ¿no? Porque es entregarle, o a los comerciales, entregarle al usuario final la solución y ver cómo se está sintiendo con eso. Bien. Estamos llegando ya al final de la clase de hoy. ¿Qué opinan de esto? ¿Lo usaron? ¿Lo van a usar? ¿Les parece interesante? ¿Les parece recontra obvio? Es algo muy bueno que podemos ir implementando para cada uno de nuestros emprendimientos. Es algo innovador porque nos va a dar buenos resultados en este y en otros proyectos. ¿Quieren que hagamos una mini actividad de elegir a alguno de ustedes que tenga algún producto o algo y que empiece al menos a hacer un mapa de empatía de alguna de las otras personas? ¿Alguien tiene un producto que todos consumamos, por ejemplo? ¿O que todos podríamos ser consumidores de ese producto? Creo que sí, el trapo de piso es algo que todo el mundo usa. O sea, Bien, es el número uno en la higiene. excelente. ¿Qué preguntas nos harías a nosotros para entender o para empatizar con nosotros? Por ejemplo, para poder entender a mi futuro prospecto cliente, le preguntaría lo siguiente. ¿Qué le parece la durabilidad del producto? En cuanto a qué le parece mejor, en la variedad de colores, el precio, algo que me pueda indicar para modificar, para mejorar, qué le parece. Ir buscando alternativas para crear un producto de acuerdo a la exigencia de nuestros clientes. ¿Cómo lo usa? ¿Para qué lo usa también? ¿Qué usan los que lo rodean? En el trabajo, en su casa, los familiares, qué producto compran, o si consumen el tuyo o no, por qué. ¿Qué aspira, ¿no? A eso? O sea, ¿cómo le gustaría que sea la experiencia de usar el producto o de un producto para reemplazar el tuyo? ¿Y de qué formas? Porque justo tu producto es masivo, es interesante. ¿Cómo lo harías? O sea, porque no puedes ir casa por casa tocando timbre, preguntándole a todo el mundo de la nada. Hola, sí, me llamo Sergio, te voy a hacer un par de preguntas sobre el trapo de piso, que pues va a ser difícil. ¿Cómo harías para hacer una encuesta o para empatizar con, no sé, 100 personas, por ejemplo? Y iríamos al sistema que tenemos hoy en día, que son las redes, iríamos a alguna de las plataformas como Facebook, Instagram, y comenzar tu cuesta para ver el impacto que tiene en la sociedad y de ese modo absorber ese impacto y transformarlo en innovación para poder mejorar nuestro producto, la calidad del producto y a través de eso que el cliente se sienta con el producto. Total. Bueno, las redes tienen algo bueno, que es que nos permiten de manera masiva llegar a mucha gente para partir unas preguntas, un formulario, etc. Tiene algo malo, en cierto punto, que es, salvo que nosotros estemos trabajando con publicidad segmentada y demás, es muy difícil saber a qué segmento pertenece la persona que nos está respondiendo. ¿Qué es esa persona? ¿Es un chico de 10 años? ¿Es una madre de 40 años? ¿Es un portero en el colegio? ¿Qué tipo de perfil es? Porque también depende del perfil, depende de lo que me responda y lo que yo quiera tener en cuenta o no en base a empatizar o a hacer el mapa ese de empatía. Pero sí, las redes son un buen lugar.
¿Alguien más que quiera hacer este ejercicio? De pensar a ver cómo... Jorge. Dale. Daniel, hermoso paradigma para afrontarlo, sobre todo pensando en nuestra innovación incremental, sobre todo. Y creo que una de las ideas utilizando las redes masivas es haciendo esas pequeñas encuestas que nos lleven preguntas sencillas y concretas que nos ayuden a nosotros para hacer esa innovación incremental. Después vendrá la abierta, la disruptiva. Pero sobre todo teniendo en cuenta eso, pregunta sobre todo a nuestros compradores en este sentido. Y no exponerse tanto a por ahí muchas ideas, que se nos puede complicar seguir de a poquito, paso a paso, con nuestra gente de confianza, que son nuestros compradores. Pienso. Jorge, ¿querés contarnos un poco más o al menos a mí, que yo no lo tengo bien claro, el producto que ustedes hacen? Y en el caso nuestro son productos artesanales, todo de madera. Y empezamos con determinados tipos de objetos que se usan en las casas y también en los negocios. Y de acuerdo a la poca y casi nula experiencia, fuimos haciendo una innovación disruptiva porque empezamos con un tal prototipo y bueno, por pedido de los clientes o sugerencias fuimos cambiando, pero siempre, diríamos, el eje principal es la madera, el trabajo en madera en forma artesanal. Y diríamos, se logró a través de las redes, diríamos, incrementar ese tipo de venta. Entonces, para incrementarlo, hacerlo más masivo, ese tipo de venta, vendría lo que diríamos este tipo de encuesta con lo que nos lleve para mejorar nuestro producto. Lo Y ahí pienso de esa forma. que... Total, Nuestros compradores en este caso. perfecto. ¿Qué preguntas podríamos hacerle a nuestros compradores para entender cómo mejorar o qué necesitan o de qué manera podemos acercarles? Claro, y esas preguntas que harían, diríamos, de incrementar otro tipo que a lo mejor por ahí se nos escapa de otro tipo de elementos que se use cotidianamente y que a nosotros se nos está escapando. ¿Decís de un material que no sea madera para los productos o de hacer un No, no, producto nuevo? Okay. te digo, a lo mejor yo hago, por ejemplo, llaveros, te estoy diciendo, Bien. de uso común, porta llavero. Pero a lo mejor el uso masivo, que con la poca experiencia, pero fue útil, por ejemplo, el mayor pedido fue porta o sujeto porta celulares. Y de acuerdo a eso hicimos esos portacelulares, pero por ahí con las opiniones, las sugerencias, que también cuesta, y un pequeño gran detalle, decir, bueno, esos portacelulares con ese prototipo, tenía que, aparte de sujetar, ser cómodo para el trabajo. O sea, nosotros lo tomamos con que era para apoyar y tenerla a la vista ese celular. Pero a la vez, las opiniones de los usuarios, decir, no, aparte de tener a la vista, que sea útil cuando yo tenga que escribir o trabajar al hacer mi apunte, entonces en vez de estar en el plano de la mesa, apoyo en ese celular y me sirve para trabajar. Entonces fue un cambio muy, muy lindo y muy útil para el usuario, que nosotros no lo teníamos en cuenta, ese pequeño y gran detalle. Bueno, una No sé si... pregunta. Sí, perfecto el ejemplo. Una pregunta que podríamos hacer ahí es: ¿el teléfono celular lo usás cuando está cargado o a veces también tenés que tenerlo ahí apoyado mientras se carga? Porque a mí, por ejemplo, me pasa, una vez en una empresa me dieron de regalo de fin de año un apoyo a celulares para tenerlo para, no sé, videollamadas, ponerle de pie, pero no tiene agujero atrás, abajo. Entonces, si el celular lo quiero cargar, no entra el cable porque la base es toda sólida, no tiene agujerito para el cable. Y eso me hace que muchas Exacto. veces sea inusable, por ejemplo. Entonces ahí es entender, ok, listo, esto a vos te sirve a priori. Ok, ¿cómo lo usás? ¿De qué manera? Como para ver de qué manera vos podés mejorar incluso aún más el producto. Así que sí, Perfecto. perfecto, Jorge, muchas gracias. Dalia o Dalia, no sé cómo se pronuncia, ¿querés contarnos?
¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, mi rubro, en realidad son varios rubros. Yo estudié profesorado en química y voy creando diferentes productos para satisfacer las necesidades que yo veo. En un principio, teniendo en cuenta mis propias necesidades, em, me dediqué a crear productos en específico de limpieza, productos cosméticos, productos que satisfagan diferentes tipos de necesidades. Y, por ejemplo, yo le preguntaría a mis potenciales clientes cuál es el producto en el rubro de limpieza, por ejemplo, cuál sería el producto, cómo sería el producto ideal y también cuáles son las falencias que ve en los productos que se comercializa actualmente, si cumple o no con sus expectativas. En realidad, si yo fuese mi propia cliente, yo podría decir que los productos de limpieza no cumplen con mis expectativas Ujú. porque yo tendría un producto ideal. Entonces, me respondí esa misma pregunta. Bueno, yo creé el producto que según yo creo es ideal. Bueno, diferentes productos de limpieza que son únicos en el mercado y para mí son innovadores de forma como no disruptiva. ¿Cómo era la otra palabra? ¿No me sale? Incremental. Sí, la que, bueno, va mejorando con el Sí, tiempo. sí, incremental, Porque incremental. son productos que si bien podrían tener competencia, vamos a decir, en realidad se destacan muchísimo por su eficacia, porque justamente lo que hice fue no preguntar a mis clientes, sino ya asumir cuáles son sus necesidades basándome en mis propias necesidades. Bueno, hay muchas veces cuando uno, de vuelta, así como la innovación no surge sola, las ideas tampoco surgen solas. Muchas veces nos pasa que somos los propios usuarios que tiene un dolor en algo y lo queremos solucionar. Pero ahí lo que se me ocurre como posible mejora a la hora de empatizar es la pregunta de ¿cuál es tu producto ideal? Es demasiado amplia, demasiado ambiciosa, por así decir. Pero si la persona te responde cuál es el producto ideal, si no existe, bueno, porque esa persona no va y lo crea también, ¿no? O sea, si se le ocurrió. Entonces no saben cuál es el producto ideal. Entonces hay que hacer preguntas más específicas, más sociales, como están acá en este mapa que estoy compartiendo, de, bueno, a ver, ¿cómo te sentís al usar el producto? ¿Qué te cuesta? ¿Por qué no lo usas tanto? ¿Por qué sí? ¿O te gusta el olor? ¿No te gusta el olor? ¿Que la gente alrededor tuyo lo usa? ¿No lo usa? ¿Por qué no lo usan? ¿Qué dicen sobre los productos de limpieza? Eh, Digo, un montón de preguntas, y una vez que vos tenés toda esa información, te sentás, relevás todo eso, definís bien, sacás notas, resumís, lo más importante, y a partir de ahí decís, ok, mi producto tiene estas características. Y lo que están pidiendo, ok, esto no lo tiene, esto sí, esto tiene otro, esto lo puedo cambiar, ok, el precio es muy caro, ¿cómo puedo hacer para innovar en el proceso para que sea más barata la producción del producto y lo pueda vender más barato? Ahí empezás a definir todo y a partir de ahí empezás a crear un producto o a mejorarlo. ¿Por qué te digo que es muy ambiciosa? Porque el producto ideal en general no existe. O sea, siempre algo se le puede mejorar. Siempre, pues si no estaremos estancados en algunas disciplinas, sobre todo que tienen años, miles de años, que tuvieron ya mucha innovación en el medio. O el producto ideal puede existir, pero para hoy. Pero para los avances de mañana capaz ya dejó de ser ideal. Entonces, más que buscar el producto ideal, hay que buscar cuáles son los dolores hoy en día de la gente al usar este producto para poder innovar en algo que satisfaga ese dolor. Y como decíamos, el mundo cambia muy rápido, entonces en una semana hay que ir y preguntar de vuelta, che, ¿cómo te sentís? ¿Qué opinás? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Te gusta? Sí, no, bueno, ok, listo. La competencia, ¿qué hace? ¿Qué ofrece? ¿Qué producto ofrece? Y hacerlos parte de la creación. En el sentido de, ok, me están aportando información valiosa y rica para que yo pueda a partir de eso modificar mi propuesta de valor, mi modelo de negocio, mi proceso, etc. Muchas veces capaz, la única respuesta a todo, che, el producto me encanta, pero no sé, no me sirve ir a buscarlo todos los días al tal lado. Me sirve que me mandes una caja por mes. Ok, entonces en vez de venderlo a los negocios, te lo vendo a vos por suscripción mensual, qué sé yo. Y ahí, bueno, no es que innovaste, simplemente cambiaste algo del modelo de negocio, de cómo lo comercializabas y pudiste
aliviarle un dolor a la persona, ¿no? Así que buenísimo. Bueno, Nabu, si querés, vos que tenés la mano levantada, cerramos con Sí. vos. Iba a decir dos cosas con el proyecto de Sergio, con el tema de los trapos de piso. Creo que eso sí, estaría bueno esto de pensar de cómo lo usamos, o si bien es algo cotidiano, bueno, creo que el material con que se realiza, también incluso el diseño, los colores, pero después hay algo que también ha pasado por un cambio de modos de uso. Porque con este trapeador que es centrífugo, el Magic no sé cuánto ese, ¿viste? Ha cambiado la forma en cómo se utilizan los trapos de piso, digamos. Y ahí ya hay un cambio en cómo hoy se utiliza ese producto, ¿viste? Ahí también está bueno ver qué se puede hacer, digamos. Sí. No, y bueno, era eso. Capaz sea más fácil, pero capaz es más caro, capaz dure menos, o ocupe más espacio, o no sé. Pero también cada producto tendrá sus pros y sus contras. Pero sí, la clave es hacer parte, como decíamos recién, hacer parte del usuario de la creación de valor. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. La clase que viene, como les decía, vamos a estar viendo lo que es Business Model Canvas, que es una técnica para ayudarnos a nosotros a definir cuál es el modelo de negocio o cómo es nuestro modelo de negocio en líneas generales, y describir un poco a la empresa en sí o a todo el contexto de la empresa en sí, segmento de clientes, canal de comunicación, costos, ganancias, propuesta de valor, aliados clave, recursos, etcétera, un montón de cosas. Mi idea es que el principio de la clase del miércoles se lo dediquemos a entender esta herramienta y que después, si se animan en vivo, los que quieran participar, en conjunto entre todos, vayamos armando el Business Model Canvas de lo que se animen, de los que quieran generar ese documento. Yo creo que es un ejercicio que más allá del resultado final, que está bueno, en el medio, mientras uno lo está definiendo y creando y respondiendo a ciertas preguntas, lo va ayudando a uno a decir, ok, era por acá, che, está esto, etcétera, ¿no? Como lo va ayudando a bajar las ideas. Así que nada, gracias por la clase de hoy, gracias por participar. La verdad que al final se coparon un montón y es todo más interactivo, más divertido. Descansen hoy, descansen mañana. Y yo después le voy a pasar los contenidos de la clase del viernes y la de hoy a Vani y Alejandro para que los puedan subir al campus, y ustedes los puedan consultar. Pero bueno, nos vemos el miércoles para continuar la clase 3 de esta parte del módulo. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Nos Gracias, vemos entonces el próximo luego. miércoles en este mismo horario de 18 a 20 para la tercera clase. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Sigan Chao, bien. gracias, buenas noches, chau, chau.